Buenas, en esta clase de bioestadística te voy a hablar sobre las variables aleatorias continuas. Te recomiendo que comiences con las variables aleatorias discretas para que vayas en un mejor orden comprendiendo los temas. Así que empezamos. Como lo indica su nombre, se trata de variables que son continuas, más allá, obviamente, de la parte de que sean aleatorias, pero la idea es esta, son variables continuas. Recordá qué significaba. Asociarlo principalmente con esto de que tienen decimales, y entonces, ¿qué pasa? Pueden asumir o pueden tomar cualquier valor dentro de cierto rango o cierto intervalo. Entonces, no se les puede asignar a cada una probabilidad distinta de cero. A ver, esto de cierto rango. Yo acá puse, por ejemplo, huevos. Podrían ser animales. Y entonces, yo estoy midiendo tal vez el peso. Entonces, dentro de cierto rango, obviamente encontraré el peso de, qué sé yo, bovinos, gatos, perros, huevos. Siempre hay un rango. Pero dentro de ese rango, si yo pesara todos los huevos, todos los animales, etc., tengo infinitos valores. ¿Qué pasa? Como son infinitos, yo no puedo decir, bueno, el peso 3,5 kilogramos, ¿qué probabilidad tiene? Esto es lo importante. No le podemos asociar un valor de probabilidad puntual distinto de cero. Si yo me preguntara qué probabilidad hay de que un animal o de que lo que sea que yo esté pesando pese específicamente esto, la probabilidad es igual a cero. Entonces, como no podemos asignar una probabilidad puntual, trabajamos con esto que es la función de densidad. Es una función que toma valores reales y que tiene las siguientes condiciones. Esa función siempre va a ser positiva. O sea, si yo la grafico, la función siempre va a quedar acá arriba del eje de las abscisas. Además, el área bajo la curva siempre es igual a 1 y eso es muy importante. De nuevo, lo grafico, el área que queda acá bajo la curva es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad es la del espacio muestral. La probabilidad de todo eso que yo pinto, acordate, probabilidad del suceso seguro, es igual a 1. Entonces, si x es una variable aleatoria, podemos decir que es continua si le podemos asociar esta función de densidad. Como te decía recién, es importante que comprendas esto de que el área bajo la curva de la función sea igual a 1. Fíjate, ese es el área bajo la curva, lo que pinté. Entonces, acá yo tendría todos los valores de la variable. ¿Qué pasa? Si yo tomo todos los valores de la variable, estoy considerando el espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de todo ese espacio siempre va a sumar 1. Es la probabilidad del suceso seguro. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo podés interpretar o razonar mejor? Supongamos que esta fuera la formita de la función. Entonces, yo diría, todo el área que está pintada de este rectángulo es una probabilidad de 1. Entonces, por ejemplo, si yo lo parto a la mitad, esto que me queda, que es la mitad de 1, y esto que me queda, que es la mitad de 1, yo podría decir, esta probabilidad vale 0,5. Lo voy a poner con otro color, 0,5. Y esta probabilidad de esta parte, desde este valor en adelante, vale 0,5. Recordá que esto estaría graficado y por acá tendríamos valores de la variable. Entonces, por ejemplo, si yo voy tomando distintos valores, lo vuelvo a graficar, digo, de acá para allá, el área tendrá cierta probabilidad. Toda esa área representa una probabilidad. De nuevo, todo esto, probabilidad de 1. Y de ahí puedo ir sacando distintas probabilidades. Acá como un rectángulo por ahí es bastante fácil de entender, pero ¿qué puede pasar? Que esas funciones de densidad tengan formas diferentes. Imagínate algo así. Tal vez ahí, por ahora sigue siendo relativamente fácil. Yo diría, bueno, esta es la probabilidad de 0,5 y desde este valor en adelante también 0,5 de probabilidad, pero a medida que voy cortando distintos segmentos se puede complicar un poquito y matemáticamente las herramientas con las que se calculan esas áreas, de nuevo, áreas como sinónimos de probabilidad, son un poquito raras. Ya vas a seguir entendiendo, pero quédate con esta idea de que el área representa una probabilidad. Entonces vamos a mirar áreas que representan probabilidades. Para las variables aleatorias continuas podemos encontrar características numéricas. Recordá, tenemos la esperanza o la media aritmética, la varianza y la desviación estándar. Así que eso lo vamos a encontrar también.
En relación con esa función de densidad, hay una distribución que tiene una forma especial, que es la que estudió Gauss. De hecho, él descubre esta distribución de probabilidades o esta función de probabilidad que tiene una forma muy característica, que es la famosa campana de Gauss. Fíjate que será tan importante que hasta aparece en algunos billetes la forma de esta distribución normal. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. Recordá lo que te decía recién. Vamos a estar asociando a esta función de distribución probabilidades a cierta cantidad de área. Para lograr esa campana de Gauss que tiene la distribución normal, se tiene que tener en cuenta que la variable aleatoria continua tiene que poder describirse mediante esta función. Acordate que hablábamos de una función y teníamos un área bajo la curva. Bueno, ahora la función, para que tenga esa formita de campana, es toda esa. ¿Qué es lo importante de esta función? Que los parámetros de la distribución normal van a ser mu y sigma. Esto sería el promedio poblacional y esto el desvío poblacional. Entonces, el desvío y la media son los parámetros poblacionales. Recordá lo que razonamos desde la función de densidad, que esa función, el área bajo la curva, representaba la probabilidad del espacio muestral y que esa probabilidad era igual a 1 porque incluía todos los valores de la variable. Bueno, en esta distribución aplica lo mismo. Si yo divido la mitad, entonces toda el área que queda, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿qué probabilidad representa? Y de 0,5. De paso te digo que los parámetros de esta distribución los encontramos acá. Mu es el promedio o la media, así que está justamente al medio. Y después, el ancho de la campanita lo determina el desvío. ¿Qué pasa con esto? Variables aleatorias. Y entonces, hay variables para cada caso de lo que estemos planteando. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien pueden tener la misma formita, esos promedios pueden estar ubicados en distintos lugares. Capaz que este vale 300, este vale 500, este vale 600, para distintas cosas que yo esté calculando, tal vez. Y además, los desvíos, fíjate que son los responsables de cambiarle la formita y hacerla como más planita o más en piquito. Como te decía, podemos plantear un montón de distribuciones normales para cada una de las variables aleatorias continuas que estemos analizando, y el gráfico va a ser siempre una campana de Gauss, pero en función de sus parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Mu y sigma. En función de estos parámetros va a ir cambiando la formita para cada variable que planteemos o para cada situación que tengamos que plantear. Entonces, por ejemplo, yo acá dejé, acuérdate que mu es la media y está marcando el eje de simetría del gráfico. Entonces, si tenemos diferentes desvíos, fíjate acá, hay mayor desvío. Entonces cambia la forma también de la distribución normal que estamos analizando, o del gráfico, ¿ves? Acá tenemos un menor desvío y queda como más en puntita. Entonces, para cada una de las variables que planteemos, podemos tener asociadas distintos gráficos de distribución normal. Aunque para cada situación o cada variable podamos plantear distintos gráficos o distintas campanitas más anchas, más altas, más bajas, hay algo que siempre va a estar y que es lo siguiente. Si bien, por ejemplo acá, esto va a tener parámetros que van a ser distintos de los de esta otra curva o de este otro gráfico. Van a ser parámetros diferentes, pero siempre el área que representa siempre va a representar la misma probabilidad. ¿Cuál era la probabilidad? 1. Por lo tanto, de paso podemos asociar esto de cuando tenemos la media o mu. Voy a acomodar un poquito esta que quedó medio chueca. Ahí tenemos mu. Acuérdate que nos marca el eje de simetría. Entonces, la probabilidad desde ese valor hacia la izquierda, ¿cuál va a ser? 0,5. En los dos casos. Siempre va a ser igual eso, porque justamente es un eje de simetría. Entonces, el área queda dividida en dos partes iguales. Para el otro lado también va a valer 0,5, tanto para la izquierda como para la derecha. Como el cálculo de probabilidades va a estar basado en el área, ¿qué pasa? Para cada gráfico deberíamos calcular el área que corresponde a cada pedacito y sería un poco complicado porque tendríamos que encontrar el área en todos lados con valores diferentes, todo muy raro.
Y entonces, ¿qué pasa? Existe algo que se llama distribución normal estándar. Esa distribución normal tiene como parámetros mu igual a 0 y un desvío igual a 1. Esa es la que está graficada acá. Fíjate que en el 0 tenemos el eje de simetría. El desvío es de 1. Ahí lo tengo, que es lo que me da el ancho del gráfico o de la campanita. Entonces, esta distribución normal que está estandarizada, con mu igual a 0, sigma igual a 1, eso es lo que quiere decir lo que está escrito acá. ¿Para qué sirve? Como eso está tabulado, está representado en una tabla, podemos utilizarlo para resolver todo lo demás. Recordad que esa área significa probabilidad de 1. Bueno, esta es la tabla que se utiliza. Como te digo, es la tabla de distribución normal estándar. Tiene valores de z, que ya vamos a ver lo que significa. Y acá adentro, todo lo que está dentro representa probabilidad. Si yo sumara todos los valores que están dentro de la tabla, me va a terminar dando ¿qué? El 1. Muy importante tener en cuenta, ya lo vamos a trabajar, que estos valores de probabilidad van para la izquierda. O sea, está diciendo el área representada a la izquierda. Ya lo vamos a ver más en detalle. Como te dije al comienzo, la distribución normal estándar, o la distribución normal, tiene características numéricas que son la esperanza, representada por mu, la varianza, representada por sigma al cuadrado, y el desvío, que es sigma. Acuérdate que el desvío nos habla de el ancho, y en este caso, en la distribución normal estándar, mu vale 0, o sea que la esperanza es igual a 0. Y la varianza va a depender ¿de qué? Del desvío. Y el desvío, acuérdate que es igual a 1. Así que 1 al cuadrado es 1. Esas son las características numéricas de la distribución normal estandarizada, que es la que aparece en la tabla. Te dije recién que podíamos tener para cada variable aleatoria continua una distribución normal diferente, pero que lo íbamos a resolver todo con la distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Trabajando con algo que se llama estandarización. Es un proceso que se utiliza para convertir una variable aleatoria cualquiera en una variable aleatoria normal estandarizada. O sea que podemos trabajar con la tabla. Por ejemplo, yo dije una variable aleatoria cualquiera. Podría ser una variable aleatoria que tenga distribución normal, pero los parámetros, acuérdate que esto representa mu y sigma. Entonces, que los parámetros sean 30 y 5. Quiere decir, mu vale 30, sigma vale 5. La voy a transformar en una variable estándar. ¿Qué quiere decir? La variable estándar tiene distribución normal y los parámetros son 0, 1. Eso se logra con la estandarización y vamos a tener que resolver algo parecido a esto. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Lo importante es que este procedimiento de estandarización convierte esto en esto otro. Y por eso podemos recurrir a la tabla, porque ahora la variable z va a tener distribución normal. Y además los parámetros van a ser los de la distribución normal estandarizada. Esto es lo básico para que ahora podamos trabajar con distintos ejercicios. Necesito que comprendas esto. Cualquier duda me la dejas en comentarios y ya vamos a trabajar con ejercicios diferentes con variables aleatorias continuas. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos la próxima.